vamos a determinar los puntos críticos de esta función y la gráfica de la misma mediante la primera y la segunda derivada. Primero tenemos que obtener la primera derivada de la función, que en este caso me da 18 menos esta constante 2/3 se queda y derivamos x a la 3 como 3x al cuadrado. Y esa sería la primera derivada de la función. La acomodamos un poco, me quedaría 18 y este 3 multiplicando y este 3 dividiendo se va y me queda menos 2x cuadrada. Ya que obtuvimos la primera derivada de la función, la igualamos a 0 para obtener los puntos críticos y resolvemos esta ecuación. Este menos 2 pasa del otro lado de la ecuación de esta manera. El 2 pasa dividiendo. 18 entre 2 igual a x cuadrada. Y los voy a cambiar de orden. X cuadrada es igual a 18 entre 2 a 9. X es igual a la raíz de 9. Y la raíz de 9 me da 3. Pero también me da menos 3. Recuerden que toda raíz me da dos soluciones. Una positiva y una negativa. Eso quiere decir que tengo dos puntos críticos. El 3 y el menos 3. Estos puntos críticos representan puntos sobre la gráfica cuya pendiente es 0. ¿Por qué? Porque nacieron de la primera derivada igualada a 0. No sé si se tratan de máximos o mínimos. Solo sé que tienen una pendiente 0. Si quisiera yo saber su coordenada específica en el eje de las y's para poder graficar, entonces utilizo la función original y me quedaría f, la original de x1, o sea, f de 3, es igual a 18 por 3 menos 2/3 de 3 al cubo y me da 36. Eso quiere decir que el punto crítico está en la coordenada 3,36. Para este otro punto crítico, hacemos exactamente lo mismo, lo evalúo en la función original y sería f de menos 3 y sería 18 por menos 3 menos 2/3 de menos 3 al cubo y me da menos 36. Y la coordenada está entonces en menos 3, menos 36. Ya tengo ubicados los puntos críticos. Vamos a hacer el intervalo de monotonía para ver cómo se comporta la función para ciertos intervalos. Y eso siempre lo tenemos que comenzar con menos infinito hacia el primer punto crítico más pequeño, que en este caso sería menos 3. Luego abro otro intervalo y pongo ese menos 3 y me voy al siguiente punto crítico, que sería el 3. Abro otro intervalo, empiezo nuevamente en el que se acabó el anterior y termino en el infinito porque ya no tengo más puntos críticos. Siempre me van a quedar un intervalo más que el número de puntos críticos que tengamos. Estos elementos nos van a indicar cómo se comporta la función en todo este intervalo. Para ver cómo le hacen, necesitamos un valor de prueba. El valor de prueba es escoger cualquier número que esté dentro del intervalo. Por ejemplo, el menos 4. Tengan mucho cuidado al escoger los puntos porque si no escoges un punto dentro del intervalo, pues el análisis no va a quedar correctamente. Aquí el punto más sencillo sería el 0 y en este caso el 4. Esos valores de prueba los voy a evaluar en la primera derivada porque la primera derivada me habla de pendientes y justamente yo quiero saber cómo son las pendientes para estos intervalos. Se llaman valores de prueba porque con que evalúes uno y veas cómo es su comportamiento para ese valor de prueba, todo el intervalo va a compartir el mismo comportamiento y por eso se llama intervalo de monotonía. F' de menos 4 va a ser 18 menos 2 por menos 4 al cuadrado y me da menos 14. El resultado de la evaluación no me interesa, lo que me interesa es el signo negativo. Quiere decir que todo este intervalo va a compartir pendientes negativas. Para la evaluación en 0 tendría 18 menos 2 por 0 al cuadrado y esto me da 0, entonces me queda 18. Y de nuevo, el resultado de la evaluación no me interesa el signo, y es positivo. Todo este intervalo tiene pendientes positivas, o sea, es creciente, y en 4 me da negativo otra vez. Nosotros podemos ya ver aquí que la función tiene un comportamiento al inicio de forma decreciente, luego crece y termina decreciendo hasta el infinito. Y esto que acabamos de hacer aquí es el análisis de la primera derivada.
Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la segunda derivada, aunque aquí la interpretación va a ser distinta. La derivada de la primera derivada, pues me da la segunda derivada, este 18 se hace 0 y aquí me queda menos 4x. Otra vez la igualamos a 0 para encontrar puntos críticos, pero estos puntos críticos ahora se van a llamar puntos de inflexión. Despejo y me quedaría x es igual a 0 entre menos 4 y eso me da 0. Quiere decir que en x igual a 0 hay un punto de inflexión. Punto de inflexión es aquel punto donde cambia de sentido la concavidad. Ya que tengo el punto de inflexión, lo evalúo en la original para saber su coordenada exacta y me quedaría pues 0. Entonces el punto de inflexión está en el 0,0. Y ahora vamos a hacer los intervalos de monotonía, empezando siempre en menos infinito hacia el punto crítico y de ese punto crítico al siguiente, pero como ya no hay más puntos críticos, termino en infinito. Voy a agarrar valores de prueba, el más sencillo en este caso sería el menos 1 y en este intervalo el 1 y esos los evaluamos en la segunda derivada. Porque la segunda derivada me habla de concavidades y yo quiero saber cómo es el tipo de concavidad para este intervalo y para este otro. F' de menos 1 sería menos, y este menos da más, de hecho da más 4, y F' en 1 daría 1 por menos 4, menos. De nuevo, no me importa el resultado de la evaluación, sino el signo de la misma. Quiere decir que este intervalo comparte el mismo comportamiento, porque es intervalo de monotonía, y este más habla de una concavidad hacia arriba y este menos habla de una concavidad hacia abajo. Ya que tenemos todo esto, vamos a hacer el criterio de la segunda derivada para poder determinar si estos puntos críticos se trata de máximos, mínimos o sillas. Desde aquí podemos ver de qué se trata. Por ejemplo, si yo vengo decreciendo y empiezo a crecer, pues evidentemente el menos 3 va a ser un mínimo. Si yo vengo creciendo y empiezo luego a decrecer, pues el 3 va a ser un máximo. Pero vamos a comprobarlo con el criterio de la segunda derivada. Para el criterio de la segunda derivada, evalúo en la segunda derivada mis puntos críticos. F' de menos 3 me da menos 3 por menos 4, 12 positivo, o sea, es mayor que 0. Y F' de 3 me da menos 12, o sea, menor que 0. De acuerdo al criterio de la segunda derivada, dice que si la evaluación te da mayor que 0, eso quiere decir que la concavidad es hacia arriba, por lo tanto es un mínimo. Y si te da menor que 0, la concavidad es hacia abajo, por lo tanto es un máximo. Y es justo lo que ya habíamos comentado de este lado. Ya tenemos todos los elementos que caracterizan a esta función. Y ahora lo único que haría falta es la gráfica de la misma. Para ello conviene comenzar ubicando los puntos críticos, que sería el menos 3, menos 36, vamos a poner por aquí el menos 36, y el 3,36. También ubicamos nuestro punto de inflexión que se encuentra en el 0, 0. Y listo, vamos a reflejar todo lo que hicimos aquí en nuestra gráfica. Dice que de menos infinito a menos 3, o sea, de aquí hasta acá, soy decreciente. Y también podemos ver que de menos infinito a 0, soy cóncavo hacia arriba. Algo que es decreciente y cóncavo hacia arriba sería esta parte de aquí. Decreces, pero con una concavidad hacia arriba. O sea, de esta manera. En este punto dejamos de decrecer, pero continúo la concavidad hacia arriba. Ahora empiezo a crecer porque de menos 3 a 3 es un comportamiento creciente, cóncavo hacia arriba hasta el 0,0. Y aquí es justamente un punto de inflexión, cambio el sentido de concavidad. Voy a continuar creciendo, pero ya no cóncavo hacia arriba, sino cóncavo hacia abajo, de esta manera. En el punto 3 empiezo a decrecer y lo voy a hacer todavía con una concavidad hacia abajo. Y de esa manera nos quedaría la gráfica y el análisis de nuestra función con máximos y mínimos.